Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales Llave de David. Una mañana más complacidos de poder compartir con cada uno de ustedes la palabra de nuestro Padre Eterno, a quien pedimos nos permita la sabiduría de su amado Hijo para poder entender y comprender el mensaje de hoy que se titula El pecado que derrumbó al rey David. El texto bíblico lo encontramos en 2 Samuel 11, 26-27 que dice: Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Yahweh. La destrucción de la ciudad de Rabá era segura, pues no había esperanza de que ésta recibiera ayuda externa. Mientras Joab realizaba el sitio de Rabá, David permaneció en la retaguardia, en Jerusalén. Había llegado al pináculo de su poder, habiendo sometido por doquiera a sus enemigos. Solo quedaba un residuo de los amonitas, y en poco tiempo también sería completamente dominado. Rodeado por los frutos de la victoria, recibiendo el homenaje y la aclamación de su propio pueblo y de las naciones circunvecinas, y con sus cofres rebosantes del tributo que afluía de sus enemigos derrotados, David vivía una vida de comodidad y complacencia. La grandeza de su triunfo lo expuso a su peligro máximo. Satanás eligió ese momento para poner delante del rey de Israel una tentación que habría de causarle profunda humillación y desgracia. Trágicamente David olvidó que había un enemigo mayor que los hombres. Sintiéndose fuerte y seguro contra sus enemigos terrenales, embriagado por su prosperidad y éxito, mientras recibía los aplausos de los hombres, fue vencido el alabado héroe de Israel. Imperceptiblemente se le habían debilitado las defensas internas del alma, al punto que se rindió ante una tentación que lo transformó en un descarado pecador. Cuando él estaba cómodo, tranquilo y seguro de sí mismo, se separó del Padre Celestial, cedió a las tentaciones de Satanás y atrajo sobre su alma la mancha de la culpabilidad. El hombre designado por el cielo como caudillo de la nación, el escogido por el Eterno para ejecutar su ley, violó sus preceptos. Por sus actos, el que debía castigar a los malhechores les fortaleció las manos. En medio de los peligros de su juventud, David, consciente de su integridad, podía confiar su caso al Eterno. La mano del Creador le había guiado y hecho pasar sano y salvo por infinidad de trampas tendidas a sus pies. Pero ahora, culpable y sin arrepentimiento, no pidió ayuda ni dirección al cielo, sino que buscó la manera de desenredarse de los peligros en que el pecado le había envuelto. Betsabé, cuya hermosura fatal había resultado ser una trampa para el rey, era la esposa de Urías, el heteo, uno de los oficiales más valientes y más fieles de David. Cuando surgió la tentación, David no la resistió, sino que descendió del palacio determinado a realizar sus malos pensamientos. Fue el tentador quien había sugerido el pecado, y David debiera haberlo apartado con un «Quítate de delante de mí, Satanás». En vez de eso, escuchó al seductor y le obedeció en vez de obedecer al Padre Celestial. Si David se hubiera detenido por un momento, si hubiese elevado los pensamientos al cielo en oración, si hubiese concentrado la mente en las responsabilidades de su cargo real, o si se hubiera entregado al manejo de los asuntos de Estado, habría sido quebrantado el encanto del enemigo. La conducta de David, en este caso, es un triste ejemplo de lo que puede ocurrir a una persona piadosa cuando abandona al Creador, aún por un momento. Se ha registrado este caso como una lección para otros que también pudieran ser tentados. No es el plan del Padre aminorar o excusar el pecado, aún de los mayores héroes y santos. El pecado de David fue seguido por un profundo arrepentimiento y por el perdón divino. Sin embargo, su cosecha de mal nubló todo el resto de su vida. No hay ninguna indicación
de que los mensajeros de David tomaran a Betsabé por la fuerza. Era bella y no estaba libre de la tentación. Quizá fue halagada por las insinuaciones que le hizo el rey y se entregó a David sin resistencia. Nadie podía prever cuál sería el resultado si se llegase a descubrir el crimen. El que había logrado la destrucción de Saúl trataba ahora de llevar a David también a la ruina. Aunque las tentaciones eran distintas, ambas se asemejaban en cuanto a conducir a la transgresión de la ley de Yahweh. El pecado de David lo puso en un aprieto desesperado. Ocultar las cosas por medio de un engaño parecía ofrecer una esperanza de escapatoria. En vez de confesar humildemente su pecado y confiar en la misericordia y dirección divinas, David empleó sus propios recursos, tan solo para descubrir que añadía un pecado a otro y que continuamente entraba en dificultades mayores. Como oficial importante y digno de confianza, Urías debía estar bien al tanto del curso de la guerra. David lo mandó llamar como si se propusiera preguntarle detalles en cuanto a la marcha del asedio, y en especial sobre la conducta de Joab, como si hubiera estado deseoso de recibir algún informe confidencial acerca del comandante en jefe. La degradante falsedad y el disimulo a que se rebajó David con la esperanza de ocultar su pecado revelan el resultado de un mal proceder. Urías fue hecho portador de su propia sentencia de muerte. El rey envió por su medio una carta a Joab, en la cual ordenaba: poned a Urías delante de la fuerza de la batalla, y desamparadle para que sea herido y muera. Joab, ya manchado con la culpa de un asesinato protervo, no vaciló en obedecer las instrucciones del rey, y Urías cayó herido por la espada de los hijos de Amón. Aquel que antes tenía tan sensible la conciencia y el alto sentimiento del honor, que no le permitían, ni aun cuando corría peligro de perder su propia vida, levantar la mano contra el ungido del Creador, se había rebajado tanto que podía agraviar y asesinar a uno de sus más valientes y fieles soldados, y esperar gozar tranquilamente el premio de su pecado. ¡Ay! ¡Cuánto se ha envilecido el oro fino! ¡Cómo había cambiado el oro más puro, que por un desliz se convirtió en trapo de inmundicia! El apóstol Pablo aconseja en 1 Corintios 10:12, diciendo: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.